Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Alejandra, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy hablaré sobre las teorías del patrimonio, pero antes de eso haré una pequeña introducción. Iniciaré con la pregunta, ¿qué es el patrimonio? Cuando escuchamos la palabra, la asociamos con la idea de riqueza o con el conjunto de cosas que son propiedad de una persona. Ya desde tiempo de los romanos, de Gallo y Justiniano, se distinguían las cosas de derecho divino y cosas de derecho humano. Los romanos dejaban establecidas las bases del derecho sobre las cosas, las cuales eran constitutivas del patrimonio. Cabe mencionar que el concepto de cosas para los romanos se extendían más allá de las cosas materiales. ¿Y qué nos dice la definición? El patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria que constituyen una universalidad de derecho. En otras palabras, el patrimonio de una persona estará siempre integrado por el conjunto de bienes, de derechos y además por las obligaciones y cargas, pero es requisito indispensable que estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio sean siempre apreciables en dinero. Todo esto juntándose para formar una universalidad jurídica. Nuevamente, se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona apreciables en dinero. Si se quiere expresar su valor con una cifra, es necesario sustraer el activo del pasivo. Estos vendrían siendo los elementos del patrimonio. El activo, que se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero. Los citados bienes y derechos de carácter patrimonial se traducen siempre en derechos reales, personales o mixtos. Dicho en otras palabras, es lo que se tiene. Ahora, ¿qué es el pasivo? Es el conjunto de obligaciones y cargas, también susceptibles de valorización pecuniaria. Esto es lo que se debe. Entonces, la diferencia entre el activo y el pasivo de una persona arroja su haber patrimonial, esto si es que el activo supera al pasivo, o arroja su déficit si el pasivo supera al activo. A su vez, el haber y el déficit nos permiten determinar los conceptos jurídicos de solvencia e insolvencia. Bueno, regresamos al tema. Fundamentalmente existen dos teorías sobre el patrimonio. La primera, que es la llamada clásica, que también se designa con el nombre de teoría del patrimonio personalidad. Y la teoría moderna también llamada teoría del patrimonio afectación. La teoría clásica o del patrimonio personalidad tiene referencias de la escuela francesa, de la llamada escuela de la exegesis. Es el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que integran el patrimonio. Constituyen una entidad abstracta, una universalidad de derecho que se mantiene siempre en vinculación constante con la persona jurídica. El patrimonio se manifiesta como una emanación de la personalidad y la expresión del poder jurídico que una persona se haya investida como tal. Apri y Rowe, entre otros autores de la escuela clásica, mencionan los siguientes principios relacionados a esta teoría. Solo las personas pueden tener un patrimonio, porque solo ellas pueden ser capaces de tener derechos y obligaciones. Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. Toda persona solo puede tener un patrimonio. El patrimonio es inalienable durante la vida de su titular, esto es que es irrenunciable e intransferible. La segunda doctrina es la moderna o del patrimonio afectación. En este apartado se mencionan como principales autores a Planiol, Rippert y Picard. Conforme a esta doctrina, ya no se le atribuyen las mismas características de indivisibilidad e inalienabilidad propia de la persona.
sin dejar por ello de existir relación entre estos conceptos, pero no de identidad o de proyección del concepto de persona sobre el patrimonio, de tal manera que éste sea una emanación de aquella. Conclusión. El patrimonio adquiere autonomía, no en relación con la persona, sino en función de un vínculo jurídico económico que el derecho reconoce para afectar el conjunto de bienes a la consecución de este fin. Existen en el derecho un conjunto de instituciones que nos demuestran siempre la afectación de una masa de bienes, derechos y obligaciones a la realización de un fin jurídico económico especial. Estas instituciones son el patrimonio familiar, la sociedad conyugal, el patrimonio del ausente, el patrimonio hereditario y el patrimonio del concurso o quiebra y el fondo mercantil. Por último, agradezco su atención por llegar hasta el final del video. Les mando un saludo y buena vibra y arriba la UNAM.